Somos el grupo número 12 y les presentaremos el tema de manejo de datos. Entre los objetivos principales se encuentra explicar brevemente a los estudiantes de cuarto año de química biológica los elementos que componen un análisis estadístico. Enseñar mediante ejemplos de la literatura cómo analizar e interpretar los datos estadísticos de gráficos e imágenes obtenidos de ellos. Dar a conocer la forma en que la estadística es manejada por los químicos biólogos en términos y técnicas más comunes usados en los análisis estadísticos de estudios epidemiológicos. En el análisis de manejo de datos, el caso 1 se trata de un brote de COVID-19 en un campus universitario. De acuerdo a la gráfica de barras, se trata de una curva epidemiológica, gráfico que nos permite identificar los brotes de acuerdo al número de casos en un periodo de tiempo específico. El tipo de variable utilizado es cuantitativo o en escala de intervalos, ya que se analizan dos tipos de variables. La primera, el número de estudiantes positivos, y la segunda, el número de días en que esto ocurre dentro de un periodo de tiempo específico. De los datos que se pueden analizar, se encuentra el dato de prevalencia, que representa el número de casos confirmados en todo el periodo del brote, registrándose un total de 371 casos de COVID-19. Mientras que el segundo caso es la incidencia, que representa el número de casos nuevos registrados al día, encontrándose en los picos más altos los días 17 al 19. En el caso número 2, de acuerdo a la imagen que se encuentra del lado derecho, se trata de una tabla que está en formato APA, en la que podemos observar su número de tabla, su título en donde se resume la información de lo que se está presentando. En el cuerpo no se observa división entre ni a los costados, y en la parte de abajo se observa el significado de las abreviaturas y la descripción de la tabla. Lo que se observa en la tabla son variables que se clasifican en cuantitativas, discretas y continuas, y cualitativas, también dependientes e independientes. También se observa la escala, donde son nominal, ordinal, intervalos y cocientes. Continuando con este caso, podemos ver la tabla número 2 seguida de su título. En esa tabla se utilizan varias variables como la exposición, que es una variable cualitativa de escala nominal dependiente, el porcentaje de hospitalizaciones, que es una variable cuantitativa discreta, los grupos de edad, que es una variable cuantitativa discreta de escala de intervalo, el sexo y la etnia, ambas son variables cualitativas de escala nominal e independiente. También podemos ver la utilización de la desviación estándar, que es una medida de dispersión alrededor de la media, que se utiliza con más frecuencia en este tipo de estudios. Por último, observamos el valor de P, que es producto de la prueba de significancia estadística y los métodos para comprobar la hipótesis nula. En este ejemplo podemos observar que tanto la edad media como los grupos de edad tienen significancia estadística porque su valor de P es menor a 0.05. En el caso 3 tenemos un diagrama de correlación-dispersión. Este es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación. Se utiliza para saber si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema, y si en dado caso, qué tipo de correlación es. Podemos observar que en la gráfica de factores de riesgo de transmisión de COVID-19 tenemos dos variables cuantitativas. En el eje Y tenemos a la variable dependiente, que son los días, y en el eje X tenemos a la variable independiente, que es el Producto Interno Bruto per cápita. También se nos proporciona una tabla con datos para poder interpretar la gráfica. Tenemos el error estándar, la t-student y el valor de P. También el coeficiente de correlación de Pearson. El valor P es la probabilidad de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si el valor P es menor a 0.05, la hipótesis nula es rechazada, y si el valor P es mayor a 0.05, la hipótesis nula es aceptada. Podemos observar que nuestro valor P es de 0.01, lo cual indica que la hipótesis nula es rechazada. La prueba te permite que
Permite saber si la hipótesis nula es verdadera si al evaluar dos medidas muestrales que presentan diferencia significativa, siendo mayor el intervalo de confianza de más o menos 2.26, por lo que se rechaza la hipótesis nula. El error estándar representa la desviación estándar de una muestra poblacional midiendo la dispersión alrededor de la línea de regresión. El coeficiente de correlación de Pearson está en 0.087, mayor a 0 y menor a 1, lo que nos indica que hay una correlación de tipo positiva que es ascendente al lado derecho, y lo que nos indica que sí existe una correlación entre las personas infectadas a los 12 días y el Producto Interno Bruto per cápita. Como conclusiones, se logró la interpretación de datos mediante el análisis de gráficos y tablas. Se interpretó la estadística desde la perspectiva de un químico biólogo mediante el uso del análisis estadístico. Se determinó la importancia del análisis estadístico para su uso en epidemiología.